alabanza y la adoración, Señor Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte y grande aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. Bendito sea el Rey. Venciendo las piedras de la ignominia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Venciendo las piedras de la ignominia. ¿Qué significa ignominia? Ignominia significa afrenta, vergüenza, deshonor, oprobio, injuria, infamia, insulto, descrédito. O sea, en la ignominia no hay nada bueno. No hay nada bueno. Y hoy, por medio de la escritura bíblica, el Señor nos va a enseñar, por medio de su palabra, cómo vencer esa ignominia, cómo vencer esas piedras de la ignominia que nos tiran en este mundo para hacernos caer. Piedras que nos quieren ver destruidos, piedras que nos quieren ver derrotados, piedras que nos quieren ver totalmente afligidos, piedras que nos quieren ver totalmente en el ocaso. Pero sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí el Señor Jesús subió al monte de los olivos, y después de estar en el monte viene por la mañana y va al templo, lo que nosotros le llamamos la iglesia o la congregación. Estamos hablando del mismo lugar. El Señor fue al templo. Mire, para aquellos que dicen que no, que ya no hay que congregarse, que eso ya no hay que congregarse. El mismo Señor Jesucristo, en quien tenemos la fe, el mismo Señor Jesús, ¿a dónde fue bien tempranito? ¿Para dónde fue? Para el templo. ¿Qué se hacía en el templo? Buscar a Dios por medio de la lectura de la ley de Moisés y la oración. De esa manera se buscaba al Señor. Y el Señor muy de mañana, dice la escritura, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado el Señor enseñaba a todas multitudes, a todas las personas que venían a escuchar los principios del reino de Dios. Y en medio de esa labor le trajeron a una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. O sea que ella le fue infiel a su esposo. Así la encontraron, en infidelidad. Y así como la encontraron, la tomaron y se la llevaron al Señor y preguntaron: ¿dónde está el Señor? Y dijeron: no, ese Jesús estaba por allá en el monte, pero ya bajó y ahorita por la mañana está en el templo. Cogieron a la mujer, hermano, me imagino casi arrastrándola, y la llevaron así como la encontraron en el adulterio, la llevaron delante de Jesús, allá en el templo.
Y en ese lugar, cogiendo a esta mujer, estas personas, esta turba, esta multitud, le dijeron al Señor: esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La cogieron siendo infiel con un hombre. Y la ley de Moisés dice que este tipo de personas, hombres o mujeres, en este caso una mujer, tiene que morir apedreada. Ese era el castigo para los adúlteros. ¿Usted se imagina que hoy día esa ley estuviera? ¿Cuántas viudas estuvieran? ¿Cuántos viudos? Eso era en esa época. Pero esto lo hicieron para probar al Señor, para tentar al Señor. Si el Señor respondía así: hay que apedrearla, y decían: y mire, el maestro, el Hijo de Dios, el supuesto Mesías, no tiene amor y misericordia para esa mujer y dice que hay que apedrearla. Si hubiera dicho que sí, o sea, de todo modo le hubieran caído encima al Señor. Si hubiera dicho no, no hay que apedrearla, también le hubieran dado en la cabeza al Señor, porque le hubieran dicho: mire, este hombre dice que maestro de Dios en Israel y enseña a quebrantar la ley. Está diciendo que quebrantemos la ley de Moisés, y la ley de Moisés dice que hay que apedrear a estas personas, y él está diciendo que no. Por lo tanto, se está levantando contra la ley de Moisés y dice que viene de Dios. O sea, si el Señor respondía sí y respondía no, de todos modos se iban a levantar en contra. Y el Señor, ¿qué hizo en primera instancia? Enmudeció. Ante el agravio es mejor enmudecer. El Señor cayó por un momento, pero ellos le insistían y le insistían: pero maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio, aquí está, las pruebas están, nosotros la vimos. Y la ley dice esto, y le insistían, y como le insistieron en preguntarle, el Señor, ¿qué les dijo? El que de vosotros, el de que todos ustedes, el que esté libre de pecado, el que no haya cometido un pecado, ese que tire la primera piedra. Esta mujer iba a morir por las piedras de la ignominia. En lo referente a ella, una afrenta, iba a morir. Pero el Señor a ella le dio la victoria, y por medio de su palabra le dio la victoria sobre esas piedras de la ignominia. Ella dijo: Señor, nadie me condena, nadie me condena, nadie me juzgó, nadie me condena, nadie me acusa. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Yo tampoco. Por tanto, ve y no peques, y no peques más. Cuando vienen esas piedras de acusación y condenación por nuestros errores, por nuestros pecados, debemos vencer esas piedras con una transformación en nuestro corazón que nos lleva a tener un cambio de vida. Como el borracho que le tiran piedras y le dicen: eres un borracho, sinvergüenza, irresponsable. ¿Cómo él puede vencer esas piedras? Teniendo un cambio de vida. Que la gente diga: wow, pero mira que él era un borracho empedernido, y ahora es un hombre libre, ahora es un hombre sano, ahora es un hombre que en vez de gastarse el dinero en cantinas, en bares, ahorita invierte su dinero en su hogar, en su casa, en su familia, para el estudio de sus hijos, para la ropa, para la compra del alimento, para tener una mejor calidad de vida, para irse de vacaciones con su familia. Entonces, cuando ese borracho tiene ese cambio de vida, ¿qué es lo que hace ese borracho? Tapabocas. Él era, pero ya, dice él, yo ya no soy. Sí, yo era, pero yo no me quedé en el pasado. Yo vivo en el presente, y en el presente he tenido un cambio de vida. Esta mujer, sí, ella cometió un error, fue adúltera, y la querían apedrear. Pero vemos también aquí el interés de tentar y ponerle la cascarita de banano al Señor para que pisara y resbalara. ¿Dónde está el adúltero? Está la adúltera. ¿Y la que adulteró con ella, dónde está?
A ese lo dejaron ir. O sea que aparte de que eran personas que querían buscarle la caída al Señor, eran unas personas que hacían acepción de personas, porque así como trajeron a la mujer porque fue encontrada en acto de adulterio, también debieron de traer ¿a quién? Al hombre. Pero no lo trajeron. O sea que había machismo. Y en el Señor ni el machismo ni el feminismo no va. Ninguna de esas cosas son buenas. En Dios, el hombre y la mujer para Dios, ¿qué son? Iguales. Por eso aquí hay mujeres que cantan, hombres que cantan, mujeres que predican, hombres que predican. Porque yo he entendido que para Dios el hombre y la mujer, ¿qué es? Igual. Ninguno es más que el otro. Para Dios todos somos iguales y tenemos la misma importancia. El Señor le dijo a esta mujer: ve y no peques más. A partir de ese momento la historia nos muestra que esta mujer era María Magdalena. Dice la Biblia de la que habían salido 7 demonios. Claro, es que en el adulterio, en la inmoralidad, en el tener una vida de adulterio, de fornicación, hermano, eso llama espíritus inmundos. Espiritualmente la persona se mezcla con las tinieblas que tiene esa otra persona y todo eso se absorbe. No solamente en la parte física, también en la parte espiritual, lo que contamina en el adulterio o fornicación, en cualquier pecado sexual. Muchas veces las personas que tiran las piedras están diciendo la verdad con respecto a nuestro mal proceder, pero solo lo usan para dañarnos y no para restaurar. O sea, la verdad no la usan para restaurar, para sanar, sino que la verdad la usan es para condenar, para juzgar y para dañar. No están buscando la manera de restaurarlo, no están buscando la manera de perdonar, no están buscando la manera de levantar, de sanar a esa persona que ha fallado. No, están usando una verdad es para acusar y para condenar. Como quien dice, hermano, lo que estaban buscando era la caída para caerle encima. Pero el Señor no es así. El Señor sabía que ciertamente estaba en adulterio, que había caído en adulterio, sí, Él lo sabía. Pero el Señor no la condenó ni la juzgó, por lo tanto la libró de las piedras de la ignominia. Pero le dijo claramente a ella: vete y no peques más. Porque si la persona sigue en su pecado, pues le van a seguir tirando piedras. Pero el deseo de Dios es nosotros vencer las piedras de la ignominia, no que nos sigan tirando piedras. Ezequiel 11, 17 al 21. Vamos allí. Libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. (17 al 21) dice así: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y mire lo que dice el versículo 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo sobre su camino sus propias cabezas. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. El Señor, a través del profeta Ezequiel, nos está diciendo cómo es que su pueblo va a ser libre de las abominaciones y de las idolatrías que practicaba. Dice: ciertamente ustedes serán esparcidos en las naciones de la tierra,
Y así fue. Así fue. El profeta Ezequiel, él salió para tierras de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor, en la primera deportación que hubo. Él fue de los primeros que salieron deportados para Babilonia. Allí cayó el profeta Ezequiel. Allí estaba el profeta Ezequiel. Y él profetizó entre los años 595 y 570 antes de Cristo. 595 y 570 antes de Cristo. Él dio esta palabra. Ese fue el tiempo de su ministerio. Cuando el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, estaba ya cautivo en tierras de Babilonia. Y el Señor habla a través del profeta Ezequiel y le dice: les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu y un corazón nuevo. Y cuando coloquen ustedes ese corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Cuando eso pasa, entonces, como dice el versículo 18, quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Mire, la persona que quiere cambiar en sus fuerzas, yo sí puedo, yo soy capaz, pero busca al Señor, Dios te quiere ayudar. No, yo no necesito de Dios, yo puedo solito. Esa persona va a seguir atada. Va a seguir atada. Porque lo que necesita esa persona es la ayuda de Dios para poder ser libre de aquello que lo tiene atado. Necesitamos de la ayuda del Señor. Si el Señor no está allí para ayudarnos, hermano, no pasa nada. El borracho seguirá siendo un borracho. Dejará de tomar por un tiempo, pero volverá a lo mismo. Porque para eso se necesita un cambio que venga desde el interior. Y ese cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne, ese cambio de que el Señor coloque en nosotros un espíritu nuevo, ese cambio solamente viene de la mano de Dios. Solo el Señor lo puede hacer. Mire, yo no sería el hombre de fe que hoy día soy si el Señor no mete su mano y quita de mi corazón lo que antes me gustaba hacer y que era pecado. Si el Señor no mete su mano, no hubiera pasado nada conmigo. El mentiroso seguirá siendo mentiroso hasta que no tenga un encuentro personal con el Señor. ¿Cuánto lo creen? Así es. Vamos a Hechos 14, 19 al 23. ¿En quién se convirtió María Magdalena después? En esa gran mujer, en esa mujer de fe, en esa sierva del Señor, en esa mujer que fue la primer persona en proclamar el evangelio de la resurrección de Cristo, a quien Dios usó por primera vez para predicar que Cristo había resucitado. Ese privilegio lo tuvo esta mujer, María Magdalena, porque ella escuchó lo que el Señor le dijo: vete y no peques más. Y a partir de ese momento, María Magdalena se convirtió en una nueva mujer, porque el Señor obró en ella. Hechos 14, 19 al 23 dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, mire, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, es decir, pastores, líderes, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Miren, el apóstol Pablo también le tiraron piedras. A este sí se las tiraron. A María Magdalena le querían tirar la piedra y matar la piedra, pero no pudieron. El Señor le dio la victoria a esta mujer. Y aquí el apóstol Pablo está en la ciudad de Listra. Y lo cogieron al apóstol Pablo. Lo llevaron a la plaza pública. ¿Y sabe qué hicieron los habitantes de Listra? ¿Sabe qué hicieron? Cogieron piedras y empezaron a tirárselas a Pablo. Yo pregunto, ¿será que una piedra bien pegada en la cabeza, una solita, será que es suficiente para que alguien muera? Sí, Señor, es suficiente. Con una sola piedra mataron a Goliat, un gigante de casi 3 metros. Una piedra, amado, una piedra es una persona que le quiera tirar la piedra a otro. Eso es un intento de homicidio. Claro. ¿A cuántos han matado por una piedra? Bueno, ya les dije uno, a Goliat. A muchos, aparte de Goliat. Y el apóstol Pablo no le tiraron una piedra, le tiraron muchas. ¿Y sabe por qué dejaron de tirarle piedras a Pablo? Lo que dice el versículo 19. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, lo cogieron allí en una calle en la plaza, le tiraron piedra, el apóstol Pablo cayó allí, me imagino, quedó inconsciente, y ellos no le tiraron más piedra porque creían que estaba muerto. Y como él estaba allí inconsciente, creyeron que estaba muerto y lo cogieron. ¿Y qué más? Y lo arrastraron. Allí no dice que lo llevaron, lo pusieron en una camilla y lo llevaron, ahorita sí, pues bien cuidadito, porque ya se murió, pues tratémoslo bien. Allí no dice que lo metieron en un taxi o en una ambulancia, no, lo llevaron, mi amado, porque creía que estaba muerto, lo llevaron arrastrado fuera de la ciudad. ¿Sabe qué pasó con el apóstol Pablo? El Señor le dio la victoria sobre esas piedras de la muerte que le lanzaron. ¿Qué pasó? Rodeándole los discípulos, se levantó y miren, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Hizo lo que muchos de nosotros no hubiéramos hecho. Como arrastraron al apóstol Pablo afuera de la ciudad, allá llegaron los discípulos, o sea, los hermanitos en la fe. Y lo dijeron: no, hermano, pobre Pablo, ya hay que echarle los santos óleos porque ya lo mataron. Vamos a verlo físicamente por última vez. Vamos a darle la última despedida a nuestro hermanito en la fe. Ellos iban pensando eso, pero cuando llegaron allá, se dieron cuenta de que Pablo no estaba muerto. Ellos pensaban también que estaba muerto. Pero cuando le rodearon, vieron de que estaba vivo y lo tomaron y le levantaron. ¿Y sabe para dónde se devolvieron? Para Listra, o sea, para la ciudad donde hacía poco casi lo matan. Si no fuera sido por el poder de Dios, el apóstol Pablo lo hubieran matado. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. A ti el diablo no te toca un pelo y la muerte no se puede acercar a tu vida hasta que Dios haya cumplido el propósito que tiene para ti en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien tiene un propósito de Dios y no se ha cumplido, así la muerte haya tocado, el Señor lo levantará. Ve al apóstol Pablo, hermano, la gente cree, o sea, no le tiraron más piedra porque creían que estaba muerto. Pero aún de la muerte, el Señor levantó al apóstol Pablo. Cuando por causa de la envidia o intereses personales vienen esas piedras de injusticia, debemos de vencer esas piedras perseverando en hacer las cosas que Dios nos ha encomendado.
Dios le encomendó una misión al apóstol Pablo. Tú vas a ser mi vocero del evangelio ante los gentiles. Tú eres el apóstol de los gentiles, o sea, de aquellos que no eran judíos o israelitas de nacimiento, de sangre. Tú vas a ser el mensajero para ellos, a Pablo. Y todavía el Señor no había acabado con él. Y por eso el Señor aún lo levantó. Cuando muchos creían que estaba muerto, el Señor lo levantó de allí. Y el apóstol Pablo regresó a Listra. Después, al día siguiente, salió con Bernabé para la ciudad de Derbe. O sea, al otro día dejaron Listra. Después de entrar a Listra, al otro día se fueron con Bernabé para Derbe. Y después, mire lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué hizo el apóstol Pablo y los que estaban con él? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron a Listra. ¿Quién de nosotros se hubiera devuelto para Listra? Y si hay una vocecita que dice devuélvete para Listra, hubiéramos dicho reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Dios me llamó a la vida, no a la muerte. Pero resulta que el apóstol Pablo tenía una misión: anunciar el evangelio. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo después de irse a Derbe y predicar allá? Regresó a Listra. ¿A qué regresó? A predicar el evangelio. O sea, él siguió, perseveró en hacer lo que tenía que hacer de parte de Dios. ¿Usted se imagina cuando él volvió a Listra? Aquel que le tiró la piedra más grande. ¡Ay! Y este man está vivo. Uy, pero ¿cómo este man está en pie si nosotros lo dejamos muerto y lo arrastramos y lo sacamos fuera de la ciudad? Y este hombre está en pie, este hombre está vivo. Uy, el Dios de Pablo es el único Dios verdadero y es el único Dios grande y poderoso que aún de la muerte levanta a sus hijos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos fueron impactados y aún se convirtieron al ver a Pablo de nuevo en Listra, vivo y predicando el evangelio? Le cuento que muchos de los que tiraron piedra y que querían matarlo, muchos de ellos fueron impactados por el testimonio y se convirtieron al Señor. Tenga la plena seguridad de eso. Óyeme, el diablo se va a quedar con los crespos hechos y la boca cerrada, porque Dios lo que ha establecido en tu vida se cumplirá. Querían la muerte para el apóstol Pablo, pero yo digo, yo tengo vida y vida en abundancia. Muchos buscan tu caída, muchos por intereses personales o la misma envidia, porque la gente se muere más de envidia que de cáncer. ¿Serio? ¿Usted sabe cuántos matrimonios les han hecho brujería y les están haciendo para destruir ese matrimonio? Porque hay otros que no pueden ver que hay un matrimonio que está feliz, porque hay una familia unida. Y tienen envidia, hermano. Se lo digo porque como consejero matrimonial me ha tocado que asesorar y ayudarles, ministrarles de parte de Dios para sacar ese matrimonio adelante. Por allá tienen al marido boca abajo en una foto, entrelazado con un alfiler y una vela ahí alumbrando. Pero todo eso está vencido en el nombre de Jesús. Se rascarán el codo de la envidia, pero Dios te sacará a ti victorioso. Y en los negocios y en las empresas, eso sí que se ve, yo. Ay, Dios mío. Un día me llegó el caso de un restaurante. Antes llegué a ese lugar, los conocí, llegué por referencia de otras personas y me contaron todo. Mire, pastor, empezamos este negocio, un emprendimiento, empezamos con poquitas cosas, un restaurante. Y resulta que fuimos creciendo, entonces alquilamos un local más grande. Y todo iba bien, íbamos creciendo, avanzando, o sea, bien. Y de un momento a otro, para abajo y para abajo y para abajo. Y nosotros, ¿pero por qué? Entonces miraron, ¿cierto? Cómo estaban haciendo la comida, las cocineras, o sea, todo estaba como antes,
Cuando estaba funcionando todo bien, o sea, perfecto. Buen sabor, buena atención, un lugar mejor, más amplio, más adecuado, más higiénico. Es mejor todavía. Pero el negocio para abajo. Y un vecino nos dijo, ojo, ojo pelado, ¿no? Ojo pelado, pele el ojo. Porque cuando ustedes no están, la persona de allá, que les dijo bien quién es, esa persona viene y cuando ustedes no están, les tira a esas aguas rezadas, sucias, les tiran eso. Porque cuando ellos abrían el negocio, o tenían un olor fétido, pero tan raro, si ayer dejamos limpio. Llegaban al negocio y veían ese ripio de cigarrillo, de tabaco, de ripios que dejaban allí. Entonces ellos por eso empezaron a sospechar y a decir, esto aquí ya no es normal, aquí ya hay algo espiritual. Y como les dijeron lo que pasaba cuando ellos no estaban, entonces por eso buscaron la ayuda de parte del Señor. Y allá Dios me llevó. Y sí, hay gente de envidia porque ve que estás prosperando, que estás avanzando, porque ves que tu negocio va para adelante. Y ellos, por estar pendientes de los demás, entonces descuidan su negocio. Y al descuidar su negocio, ¿van para dónde? Para abajo. Porque en vez de estarse preocupando de lo de ellos, están por la envidia, están preocupados es de los demás. Pero déjame decirte que aunque haya gente que te tenga envidia y te quiera a la caída y te quiera ver totalmente, mi amado, en descrédito, en pobreza, en ruina, óyeme, Dios te va a dar la victoria sobre esas piedras que te están tirando. ¿Cuántos dicen amén? Y allá oramos por ese restaurante, por ese negocio, destruimos toda la del diablo y el negocio para adelante, mi amado. No hay nada imposible, pero hay que hacer lo que debemos hacer. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Regresó a la ciudad, al otro día se fue para Derbe con Bernabé, predicaron el evangelio y después de ese tiempo volvieron a Listra, volvieron a predicar el evangelio, o sea, a hacer lo que debían de hacer. Lo que dice Gálatas 6:9. ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer bien, es decir, lo correcto, lo justo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. Hay gente que va a hacer lo malo, sí, déjalos, pero tú y yo hagamos el bien, porque muchas veces la persona de corazón noble y de buen corazón, al ver que los demás obran mal, se le daña el corazón y empieza a obrar mal, y no es correcto. Las tinieblas desaparecen con la luz, no con las mismas tinieblas. El mal se contrarresta con el bien, no con el mal. No es que para destruir un hechizo, una brujería, un entierro que hace los brujos, entonces busca otro brujo. No, usted tiene que buscar el de Dios, mi amado. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que hacer es el bien. No, ya que le montó los cachos, entonces usted también páguele con la misma moneda para que sepa cómo es y para que sufra también. No, no es pagar con la misma moneda, no. Es hacer lo correcto, es hacer el bien. Hay que perdonar, hay que amar, hay que tolerar, hay que perseverar en hacer el bien. Los que perseveran en hacer el bien están sembrando lo correcto, la semilla de lo correcto, y el que siembra tiene derecho a recoger. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosechamos, segamos, si no desmayamos. Porque hay gente que ha dejado de ir bendiciones porque han abandonado el perseverar en hacer lo correcto. Y mire, ve a uno trabajando honradamente y a uno no le va bien. En cambio esta gente
andando en negocios ilícitos, en delincuencia, unos bandidos, y mire cómo les va, cómo prosperan económicamente. Cuando ya la persona piensa eso, ya su corazón se ha dañado. De allí a hacer lo malo es un pasito solamente. Pero nosotros no. Nosotros no podemos tomar el mal ejemplo. Nosotros debemos de tomar el buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? El buen ejemplo del Señor Jesús. Que cuando le juzgaban y condenaban, ¿el qué? Callaban. Que cuando le injuriaban y le pegaban y le decían en la flagelación romano, profetiza, ¿quién es el que te ha pegado? ¿El qué? Enmudecía. El que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo que debemos de tomar. Cuando usted y yo perseveramos en eso, escúchame bien, hay una cosecha del cielo que viene en abundancia para tu vida. Pero muchas veces esa cosecha para porque no perseveramos en hacer lo correcto. Vamos a 1 Samuel 30, 1 al 6. Primera de Samuel 30, 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. ¿Cómo estaba la ciudad? Quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A otro que también están hablando de tirarle piedras, David. Todavía no era rey, pero era un líder que ya había levantado un ejército poderoso al lado suyo. Estaba en ese proceso de parte de Dios, de donde Dios lo estaba tratando, donde Dios le estaba empoderando para luego llevarlo y ungirlo a ser rey de Israel, como aconteció después. Resulta que él salió con su ejército a hacer incursiones en otras ciudades. Y en Siclag, donde ellos moraban, allí dejaron, pues claro, dejaron a sus esposas, dejaron a sus hijos, dejaron a sus abuelos, dejaron sus ganados, dejaron sus riquezas, porque ellos vivían allí. Y resulta que cuando ellos regresan, David y su ejército regresan a su ciudad, a Siclag, ellos ven a la distancia que desde Siclag sube una columna de humo. Y ellos dicen, ve, y tan raro que esa columna de humo precisamente esté subiendo desde nuestra ciudad, desde Siclag. Eso como que no me da paz. Y cuando se fueron acercando más y más, se dieron cuenta que a su ciudad le habían prendido fuego, le habían quemado la ciudad de Siclag. La quemaron, le echaron fuego, candela, la prendieron. Y no fue porque había mucho sol, no, porque le tiraron fuego literalmente. Ellos cuando llegaron a Siclag y vieron sus casas quemadas, sus cultivos quemados, sus pertenencias quemadas, ellos que dijeron, Dios mío santo.
y no vemos ni a nuestras esposas, ni a nuestros hijos, ni a nuestros abuelos. Si a las cosas los quemaron, ¿qué será lo de nuestra familia? Ellos hasta ese momento no sabían que los habían secuestrado. No, ellos tal vez pensaron también que se las habían llevado y que por allá las habían matado. Eso pasó por la mente de ellos. Y cada uno se entristeció en gran manera, como lo muestra la palabra del Señor. David, al igual que los otros, alzaron su voz y lloraron. Lo dice allí el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Oiga, imagínense. Cuando una persona llora de desconsuelo, de tristeza o dolor, hermano, eso llora pues a lágrima tendida. Pero ha llorado tanto que ya no tiene fuerza ni siquiera para llorar. Imagínense eso. Imagínense la angustia, el desespero de estos hombres. Claro, no era para menos, ¿no? No era para menos. Estaban desesperados, estaban angustiados, les faltaron fuerzas para llorar. Pero a David le tocó la peor parte. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Después que ya no tenían fuerzas para llorar por la tristeza, dijeron, ¿sí ve? Por nosotros estar detrás de David, mire, vea, nos quemaron la ciudad, me quemaron el televisor que lo saqué para la Copa América, mire, quedó vuelto una nada, me lo quemaron. La nevera, el nevecón nuevo que saqué, mire, eso ya lo quemaron, está todo achicharrado. El colchón que saqué, quemado totalmente, hasta los resortes se derritieron. La platica que tenía por allí guardada, escondidita bajo el colchón, se quemó totalmente. Y lo peor, no están nuestras esposas y nuestros hijos, que era lo peor. Entonces, ¿a quién le echaron la culpa? A David. Nosotros, vean, por creerle a este hombre, que Dios estaba con él y mire lo que nos pasó, la culpa es de David. Nos hubiéramos quedado más bien en nuestras casas, haciendo nuestro trabajo que teníamos anteriormente, en vez de estar siguiendo a David. Mire lo que nos pasó. Mire, la culpa es de David. Y todo el mundo empezó a señalar ¿a quién? A David. Pero ¿sabe quiénes eran los que lo señalaban? Su propio ejército, su propio pueblo. Eso es más duro. Que el enemigo ataque y señale es normal. Usted lo espera. Usted lo espera. Eso es normal. ¿Qué es lo que más duele? Cuando la traición viene de una mano amiga, de una mano cercana, a quien tú le has servido de corazón. Eso duele más. Porque la persona dice, óigame, del vecino de la vuelta, pues yo eso me lo esperaba porque pues como que no le caigo bien, me mira rayado. Pero del vecino de aquí enseguida, que cuando estuvo tan mal, lo invitaba a comer y le pasábamos a un remesa. Le alcanzábamos a pagar inclusive unos meses de los servicios públicos. Oye, vecino está muy bueno, ¿no? Todo lo que le ayudamos. Y de él era el que menos esperábamos una traición. Y fue él el que nos dio la puñalada por detrás, por la espalda. Ese duele más. Esa duele más. Cuando esas piedras de ingratitud vienen para destruirnos, nos dejan sin aliento, porque vienen a través de personas que les hemos brindado una mano amiga. Debemos de vencer esas piedras de ingratitud con una búsqueda de Dios en plena certidumbre de fe. Todo mundo hablaba de apedrear a David, pero esos que hablaban de matarlo a piedra
Eran sus propios amigos, a quien David los había levantado, a quien David Dios usó para empoderarlos en la guerra, para ser diestros en la batalla. A ese que Dios usó para ser de bendición a estos hombres ahorita hablaban de apedrearlo. ¿Usted se imagina el dolor de David? Porque el mismo dolor que tenían los demás por sus cosas y mayormente por sus esposas y sus hijos es el mismo dolor que tenía David. Pero David tuvo un dolor que se aumentó. ¿Cuál? La traición de sus propios amigos. O sea, a él se le sumó este otro dolor. La traición de sus amigos. Él dijo, yo no me esperaba esto. Cuando David empezó a escuchar, matémoslo a piedra, matémoslo a piedra. Él dijo, pero ¿cómo? Ustedes, a quien yo me les he entregado de corazón, a quien les he servido, a ustedes que he dejado de comerme un plato de comida para dárselos a ustedes, ustedes me hablan de apedrearme, hermano. El dolor en David fue inmensamente grande. Por eso nos dice la Biblia, y David se angustió mucho. Y David se angustió mucho. Tal vez por lo que estás pasando en este momento, escúchame bien, te tiene angustiado sobremanera grande. Pero déjame decirte que hay un Dios en los cielos y en la tierra que pelea tu causa. Hay un Dios que es tu padre y como buen padre Él sale en defensa de sus hijos. Tu causa es la causa de Dios y Dios la peleará por ti. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sabe qué hizo David? Él no se llenó de rabia, ni de enojo, ni de resentimiento, ni de amargura. Pero esta gente que le he servido y mire cómo me pagan. No, esta gente, mejor dicho, ¿qué hago yo con esta gente? Mejor no lo hubiera conocido. No, él no se llenó ni resentido ni amargado. Él no fue así. ¿Sabe qué hizo él? Él descansó en Dios. Y David se fortaleció en Jehová, su Dios. Tú que estás angustiado como David y mucho, tú te vas a fortalecer en Dios. Y Dios te va a dar las fuerzas para que te levantes, para que pelees y para que salgas victorioso. ¿Cuántos dicen amén? De las piedras que te están tirando, de allí te levantarás. Y te levantarás con mayor poder y gloria. ¿Cuántos lo creen? Así es. Dele ese aplauso al Señor Jesús. David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sabe qué pasó? Dios le devolvió, no solo a David, sino también a su ejército. Le devolvió sus esposas, sus hijos. Lo que los amalecitas habían robado, porque quemaron sus casas, pero muchas de sus riquezas y de sus pertenencias y de sus ganados se los llevaron. Las 4 vaquitas, las 20 ovejas, los 5 caballos, los 50 camellos. ¿Eso qué pasó? Se los llevaron. Dios le restauró a David y a su ejército todo lo que el enemigo les había robado. Le restauró su familia, restauró su hogar, le restauró todo lo que habían perdido, todo lo que se les había sido quitado. El Señor se lo restauró totalmente. Óyeme, la palabra de Dios nos habla de un espíritu de restitución que viene de parte de Dios, y aquello que el diablo, que el mundo y que el hombre te ha quitado, Dios nos lo devolverá con creces. ¿Cuánto lo creen? Así es. Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús si es que se lo quiere dar. Escúchame bien. Prepárate para recuperar lo que se te fue quitado, porque Dios es el que pelea por ti. David lo recuperó todo, su familia y lo que les habían quitado, pero Dios les dio más. ¿Sabes por qué? Porque no solamente trajo el botín que les fue robado a ellos, no solamente eso,
sino que todas las riquezas que los amalecitas tenían y que habían tomado de otros pueblos, de otras ciudades, David dijo, uy, estas 4 vacas son las mías. Uy, pero aquí hay otras 10 que también son para mí. O sea, le habían robado 4 y regresó con 14. ¿Se acuerda el televisor que quedó achicharrado? Uy, me quemaron un televisor de la Copa América de 70 pulgadas. Uy, pero aquí me llevo 4 televisores mejores que el que tenía. Gloria a Dios. David, Dios le restituyó a David lo que le fue quitado, pero también le multiplicó y le dio de más. Óyeme, Dios nos va a dar de más. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás pidiendo por algo y Dios dice, no solamente te doy lo que pides, sino que te añado más. Te añado más. ¿Usted lo cree? ¿Cuánto le están creyendo? ¿Cuánto le están creyendo? Entonces colócate en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a bendecir su nombre. Gloria a Dios. Colócate allí sobre tus pies. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Venciendo las piedras de la ignominia sobre María Magdalena, sobre Pablo y sobre David. Hablaban de apedrearlos y a unos ya hasta les apedrearon. Los querían muertos, no los querían con vida. Pero Dios, sobre quien tiene un propósito en esta tierra y todavía no se ha cumplido, aún de las piedras de la muerte, Dios lo resucitará para que cumpla lo que Dios ha establecido. Venciendo las piedras de la ignominia. Sobre tu vida han venido piedras de calumnia, de mentira, de envidia, piedras de injusticia, piedras que te han dolido por quien la persona que la tiró. Personas aún a que tú serviste con amor, como se dice popularmente, te sacaste el pan de tu boca para dárselo a esa persona, a esa familia. Y esa persona y esa familia es la que dio la puñalada por la espalda. Y me perdona que sea como tan directo. Señor Jesús, pero así como María Magdalena tuvo un cambio de vida y fue una mujer de fe que agradó al Señor, nunca más fue la misma, porque ni Jesús la acusó, el Señor la libró de las piedras de la muerte. Así como Pablo, que lo daban por muerto, Dios lo levantó de allí. A ti que te dan por muerto, a ti que te dan por una persona de que ya no vas a avanzar, de que no vas a crecer, de que no te vas a levantar. Mentiras del diablo. Hoy Dios por medio de su palabra te dice, te levantarás, resucitarás, te levantarás, porque te he llamado para ser un más que vencedor, te dice Dios. Aquellas piedras que duelen, porque te la tiran las personas que tú menos esperabas, esas son las que más duelen. Del enemigo, si viene una piedra, normal, duele, sí, claro, pero es algo que se espera. Pero cuando esa piedra viene de alguien
a quien tú le has extendido tu mano, amiga, esas son las que duelen más. Cuando esas piedras vienen del seno de tu hogar, del seno de tu familia, de aquellos amigos a quien tú has servido y ante la primera oportunidad te abandonaron, te injuriaron, te calumniaron, te tiraron piedras y te dejaron solo. Así le pasó a David. Pero en ese momento David se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando vienen esas piedras, nos fortalecemos en el Señor. Le creemos a Dios. Andamos en las sendas de la fe. Caminamos por fe, mas no por vista. Y Dios nos dará la victoria y avanzaremos y nos levantaremos. Porque Dios es el que pelea por nosotros. No somos nosotros, es Dios por nosotros, que es diferente. Eres mi amado. Eres mi deseado. Eres la persona más importante para mí, Jesucristo. Eres mi Señor y mi Dios. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Mi amado. Jesús.
Vamos a adorar a nuestro amado Dios. Cántale, Yeshua. Delante de tu presencia, Señor, estamos. Ante tu trono de gracia, de rodillas, humillados ante ti, reconociendo que son tus fuerzas las que nos levantan, las que nos fortalecen, las que nos da la victoria, que son las fuerzas de Dios, las que nos encumbran a lo alto donde Dios nos tiene y nos va a colocar. Dios no te llamó para que vueles por lo bajo, Dios te llamó para que vueles por lo alto. Y en mis alturas me hace andar, dijo el profeta. Dios te llamó para que andes en las alturas que Él ha puesto para ti. Por eso, toda piedra, venga del diablo, del mundo, de los hombres que te tiran, que vienen contra tu vida, que quieren el daño, que quieren destruirte, que quieren opacarte, que quieren que pierdas el brillo que Dios te ha dado. Todas esas piedras caen por tierra, vencidas y destruidas. Vencemos las piedras de la ignominia, porque Dios nos ha llamado para ser más que vencedores en su nombre. Porque en Cristo Jesús tenemos la bendición y la victoria total. Porque Jesús es el Señor y Él nos ha llamado. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Canta conmigo, iglesia. Jesús, Yeshua, levanta tu voz.
Oh Señor Jesús, el espíritu profético de la palabra de Dios se levanta con poder en esta mañana, y por el poder de la palabra de Dios vencemos a todas esas piedras de la ignominia y declaramos victoria total por la fe en el Señor en cada uno de nosotros. Declaramos victoria total por la fe en el Señor en esta iglesia Rey de Gloria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo reciben? Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Levanta tus palmas para Dios. Señor, gracias por tu presencia, por tu respaldo, por tu obra en favor de cada uno de nosotros. No por nosotros, sino por tu gracia y misericordia.